Era la mañana de Navidad, y el cielo de Sevilla se teñía de un azul pálido y helado, como si el invierno hubiera decidido pintar la ciudad con su pincel más frío. Regresé a casa tras la misa de medianoche en la iglesia de Santa María, en el corazón de la ciudad, donde había pasado la noche repartiendo mantas y chocolate caliente a los sin hogar. En el refugio de Plaza Nueva mis manos estaban entumecidas, no solo por el frío, sino por el esfuerzo de cargar cajas de ropa y servir tazas humeantes a las almas solitarias que buscaban calor en esa noche sagrada. En mis brazos llevaba una bolsa de papel llena de churros caseros, recién hechos, crujientes, espolvoreados con azúcar y con un aroma dulce que llenaba el aire gélido. Los había preparado con cuidado, amasando la masa con dedicación, pensando en mi familia, en mi hija Sofía, en mi esposa Carmen, en la promesa de una Navidad llena de risas y luces. Abrí la puerta principal de nuestra casa, una vieja pero hermosa vivienda en el barrio de Triana, con su patio lleno de naranjos y un porche que crujía bajo el peso de los años. El tintineo de las campanas de viento colgadas sobre la entrada resonó suavemente, como un susurro que anunciaba que alguien estaba despierto. Pensé que sería Sofía, levantándose temprano para abrir los regalos bajo el árbol. O tal vez nuestro gato, Curro, merodeando en busca de su desayuno. Dejé la bolsa de churros sobre la mesa de la cocina, junto a un Belén de cerámica que Carmen había colocado con esmero semanas atrás, con sus figuras de María, José y el niño Jesús, rodeadas de pastores y estrella. El aroma de los churros se mezclaba con el olor a pino del árbol de Navidad, y por un momento todo parecía perfecto, como si el mundo entero estuviera en paz por entonces. Un murmullo llegó desde el piso de arriba a voces. No eran las risas infantiles de Sofía ni el maullido de Curro, eran susurros bajos, íntimos, que hicieron que mi corazón se detuviera por un instante. Algo en mi interior, mi instinto antiguo, me advirtió que no todo estaba bien. Mis pasos fueron rápidos, pero silenciosos mientras subía las escaleras, la madera crujiendo apenas bajo mis zapatos gastados. Mi respiración se volvió pesada, atrapada en el silencio opresivo de la casa. Al llegar al rellano, vi luz escapando por la rendija de la puerta de nuestro dormitorio. Me detuve y escuché. El sonido era inconfundible en respiraciones agitadas. Murmullo ranco. La voz de Carmen, pero transformada, cargada de una urgencia que no reconocía. Mi pecho se apretó, como si un puño invisible lo estrujara. La bolsa de churros se deslizó de mis manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Uno de los churros se rompió, y los fragmentos quedaron esparcidos sobre la madera pulida, como pequeños pedazos de una promesa rota. Empujé la puerta lentamente, con el corazón latiendo en mis sienes. Allí estaban Carmen, mi esposa de 40 ecos, y Javier, mi yerno, el esposo de Sofía, desnudos bajo una manta roja bordada con motivos navideños, con renos y estrellas que parecían burlarse de la escena. Sus cuerpos estaban entrelazados, como si fueran parte de un cuadro obsceno, una parodia cruel de la Navidad que yo había imaginado. Se quedaron inmóviles, atrapados en mi mirada, como animales sorprendidos por la luz de un farol. No grité, no lloré, no les pedí explicaciones. Me quedé de pie, bañado por la suave luz de la lámpara de noche, observando cómo el cuadro de mi matrimonio se desmoronaba ante mis ojos. Carmen me miró, y en lugar de vergüenza, había desafío en sus ojos oscuros. ¿Qué esperabas, Antonio, que no tuviera sentimientos? Soy una mujer, estoy viva, tengo deseos, pero tú eres como un espectro, un hombre que ya no siente nada. Su voz era afilada, cortante, como el viento de diciembre que se colaba por las rendijas de la ventana. Javier, con su rostro joven y arrogante, esbozó una sonrisa torcida. No te sorprendas, papá, dijo.
con un tono que destilaba veneno, disfrazado de dulzura. Algunos regalos de Navidad solo son para los que aún tienen sangre en las venas. Sus palabras eran como un puñetazo, pero no dejé que mi rostro lo mostrara. Mis manos, todavía ásperas por el trabajo en el taller, se cerraron en puños, pero no dije nada. No había palabras que pudieran reparar lo que veía. Giré sobre mis talones, mis pasos resonando apenas en la alfombra. Cerré la puerta atrás de mí. Un clic suave que resonó más fuerte en mi cabeza que cualquier grito. Bajé las escaleras, dejando atrás el eco de sus respiraciones y el olor a traición que ahora impregnaba mi hogar. Me detuve en el pasillo, justo fuera del pequeño estudio que usábamos como refugio para los recuerdos. Las paredes estaban adornadas con tarjetas navideñas enviadas por los amigos de la iglesia de Santa María, cada una con mensajes de esperanza, escritos en tinta dorada y roja, prometiendo paz y amor en esta temporada sagrada. Apoyé una mano contra el marco de la puerta, sintiendo la madera fría bajo mis dedos, y cerré los ojos por un momento. En mi mente, vi a Sofía de niña, corriendo por el patio con su vestido blanco, riendo mientras perseguía mariposas bajo los nervios. Vi las mañanas de Navidad cuando el aroma de los churros llenaba la casa, y Carmen, con su delantal lleno de harina, me sonreía desde la cocina. Esas imágenes eran como un lienzo roto ahora, rasgado por lo que acababa de presenciar. En el dormitorio, el eco de sus voces todavía resonaba en mis oídos, la risa cruel de Carmen, las palabras venenosas de Javier, pero no me permití derrumbarme. Bajé las escaleras con pasos lentos, cada uno medido, como si estuviera marcando el ritmo de una marcha silenciosa hacia la justicia. En el salón, el Belén seguía en su lugar, con sus figuritas de cerámica. Mirando al vacío, testigos mudos de la traición, me puse el abrigo grueso y desgastado, y la bufanda que Sofía me había tejido hace años, cuando todavía me llamaba papá con orgullo. Salí al porche, y el aire helado de Sevilla me golpeó el rostro, haciendo que mi nariz ardiera. El cielo, que apenas comenzaba a teñirse de rosa con el amanecer, parecía prometer un día nuevo, pero también un desafío. Miré hacia el tejado de la casa, cubierto de una fina capa de escarcha, y luego hacia el patio, donde los naranjos dormían bajo el frío de diciembre. Esta casa, con sus paredes de adobe y sus ventanas de madera pintadas de blanco, no era solo un hogar, era mi legado, construido con sudor y sacrificio. Hace 25 años, cuando nació Sofía, firmé la escritura de esta casa en Triana, un barrio que palpitaba con la vida de Sevilla. Cada ladrillo, cada azulejo, cada clavo en las vigas llevaba mi esfuerzo, mis noches sin dormir, mis manos callosas de trabajar en el taller. Y ahora, ellos pensaban que podían arrancármelo. Abrí mi maletín, un viejo bolso de cuero que siempre llevaba conmigo, y saqué una carpeta etiquetada con letras precisas an abogado, escritura, cámara. Dentro estaban los documentos que había guardado durante meses, como un secreto que esperaba su momento. Allí estaba la escritura original, firmada únicamente con mi nombre, Antonio Morales, fechada el día en que Sofía dio su primer llanto. Había también una declaración jurada, notariada, que confirmaba que nunca había firmado ninguna transferencia de propiedad y, lo más importante, un USB con grabaciones de la cámara que instalé en la cocina el pasado Día de Reyes, cuando noté las miradas furtivas entre Carmen y Javier, sus risas a media voz, sus roces disimulados mientras Sofía estaba en el hospital trabajando. No temblé. Mis manos, endurecidas por años de girar llaves inglesas, sostuvieron la carpeta con firmeza. El cielo se volvió más claro y el rosa del amanecer dio paso a un dorado pálido. Caminé hacia mi coche, un viejo Seat que aún rugía con orgullo, y conduje por las calles desiertas de Sevilla hasta la oficina de mi abogado en la calle Sirpas.
El aire olía a castañas asadas y a la promesa de las fiestas, pero mi mente estaba fija en un solo objetivo. Entré en la oficina, dejando la bolsa de churros sobre el escritorio del abogado. Un hombre canoso con ojos amables pero astutos. «Empieza ahora», le dije, entregándole la carpeta. «Quiero que inicien una demanda por invasión, daños emocionales y desalojo de los intrusos de mi casa». El abogado abrió la carpeta, hojeó los documentos y conectó el USB a su ordenador. Las primeras imágenes de la cámara mostraron la cocina, con su mesa de madera donde Carmen y yo solíamos desayunar churros los domingos. Estaba Javier, susurrándole algo a Carmen mientras ella reía, sus manos rozándose mientras pasaban un sobre. El abogado alzó la vista, su expresión endurecida. «Esto es suficiente, Antonio. Podemos movernos rápido», asentí. Luego caminé hasta la cerrajería cercana a la Plaza de España, un pequeño local donde el olor a metal y aceite me resultaba tan familiar como mi propio taller. Entregué la escritura y una llave de repuesto al cerrajero, un hombre robusto, con unbigot. «Si esta casa es mía, quiero nuevas cerraduras Hanoi», dije. Él asintió, sin hacer preguntas. «Estará hecho antes del mediodía, señor Morales». Regresé al coche y me senté un momento, mirando el reflejo de mi rostro en el retrovisor. Las arrugas en mi frente eran más profundas ahora, pero mis ojos brillaban con una determinación que no había sentido en años. Ellos pensaban que me derrumbaría, que lloraría como un viejo derrotado. No lo hice. Pensaban que suplicaría, que me arrastraría ante su traición. No lo hice. Pensaban que era un hombre roto. Paró esta casa. Este refugio que construí con mis manos era mía. Y hoy la reclamaría. Subí el motor. Y mientras conducía de vuelta a Triana, el sol comenzó a asomarse sobre los tejados, iluminando las calles empedradas como si el mundo entero estuviera de mi lado. No había lágrimas en mis ojos, solo el peso de la verdad y la fuerza de un hombre que sabía lo que valía. Mientras el eco de la puerta cerrada aún resonaba en mi cabeza, me quedé un momento en el porche, mirando los naranjos del patio, sus ramas desnudas bajo la escarcha de la mañana de Navidad. El aire olía a Sevilla en invierno, a castañas asadas y al leve perfume de azahar que aún persistía en el barrio de Triana, como un recuerdo de la primavera pasada. Pero mi mente no estaba en el presente. Viajó hacia atrás, a los días en que todo comenzó, cuando Carmen y yo éramos jóvenes, cuando el amor era tan sencillo como una mirada compartida bajo el sol ardiente de Andalucía. Conocí a Carmen cuando tenía 24 años, en un taller polvoriento a las afueras de Sevilla, donde las motos y los coches llegaban con más óxido que esperanza. Ella entró una tarde de verano con un vestido rojo de lunares que parecía bailar al ritmo de un pasodoble, pidiéndome que arreglara su vieja Vespa. No tenía más que un trabajo a media jornada en una churrería del mercado de Triana. Pero sus ojos oscuros y vivos me miraron como si yo fuera alguien importante, no solo un mecánico con las manos manchadas de grasa. Hablamos durante horas, ella riendo mientras yo le explicaba cómo funcionaba el carburador, y yo, torpe, tratando de no perderme en su sonrisa. Aquel día, algo dentro de mí supo que ella sería mi hogar. 6 meses después, le propuse matrimonio, en la orilla del río Guadalquivir, bajo la sombra del puente de Triana. No tenía un anillo de diamantes, solo uno de plata que compré con mi primer sueldo decente, y mis manos temblaban tanto que casi se me caía al agua. «Sí, claro que sí», dijo Carmen, riendo, mientras ataba el anillo a su dedo con un hilo rojo, para que no se perdiera. No necesitábamos lujo. El amor entonces era el roce de su mano en mi brazo cuando cruzábamos la calle. Las noches que ella me esperaba fuera del taller con un café caliente, las veces que cantábamos sevillanas bajo la luz de la luna, con el río como testigo. Empezamos desde cero.
alquilamos un pequeño apartamento encima de una taberna de tapas en la calle Betis, donde el olor a pescadito frito se colaba por las ventanas. Yo trabajaba largas jornadas en el taller, y Carmen hacía churros en la churrería trayendo a casa bolsas de papel llenas de migajas y azúcar. Cuando nació Sofía, nuestra hija, el mundo pareció detenerse. Recuerdo el día que firmamos la escritura de esta casa. En Triana, 3 dormitorios, un porche amplio, un naranjo en el patio que prometía frutos cada primavera. Carmen besó la pared de la cocina, diciendo: lo hicimos, Antonio. Desde nada lo hicimos. Yo la abracé, sintiendo que cada gota de sudor, cada tornillo apretado, había valido la pena. No éramos ricos, pero éramos felices en los domingos. Carmen preparaba churros, y el aroma llenaba la casa, atrayendo a Sofía, que corría descalza con su pijama de flores. Yo trabajaba sin descanso, arreglando motos, coches, incluso bicicletas para los niños del barrio. Sofía creció fuerte, con las mejores notas en la escuela, siempre con un cuaderno en la mano, soñando con ser enfermera. Por las noches, la ayudaba con sus deberes, explicándole matemáticas mientras Carmen cosía o preparaba una tortilla de patatas. Éramos una familia unida, arraigada como los naranjos del patio. Los vecinos de Triana nos respetaban, nos invitaban a las ferias, a las procesiones de Semana Santa, incluso dimos charlas en la iglesia sobre el matrimonio, sobre cómo construir una vida desde cero. Esos recuerdos me golpearon mientras estaba en el porche, con el frío mordiéndome las mejillas. La casa que ahora miraba, con sus paredes blancas y sus tejas desgastadas, era más que un edificio. Era el testimonio de nuestras luchas, de nuestras risas, de los días en que Carmen y yo soñábamos juntos. Pero ahora, esas mismas paredes guardaban el eco de una traición que aún me quemaba el pecho. Carmen y Javier habían cruzado una línea que nunca imaginé posible, y sin embargo, en ese momento de soledad, no sentí rabia, sentí claridad. Esta casa era mía, no solo en papel, sino en cada sacrificio que había hecho para construirla. Volví a abrir mi maletín y revisé la carpeta de documentos, la escritura, la declaración jurada, las grabaciones de la cámara en la cocina. Todo estaba listo. Ellos pensaban que podían arrancarme lo que era mío, que podían humillarme con sus risas y sus mentiras. Pero yo no era el hombre débil que creían en. Encendí el motor del coche, y mientras conducía hacia el centro de Sevilla, el amanecer bañaba las calles con una luz dorada. No lloraría. No tomaría lo que me pertenecía, con la fuerza de un hombre que conoce su valor y el peso de su verdad. El amanecer de Sevilla se alzaba sobre el barrio de Triana, bañando las calles empedradas con una luz suave que no lograba calentar el frío que sentía en mi interior. Mientras conducía hacia la calle Sierpes, con la carpeta de documentos en el asiento del copiloto, mi mente no dejaba de regresar a los últimos 2 años, cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer en el sólido edificio de mi vida. Con Carmen, la traición que había presenciado en la habitación no era un relámpago repentino, era el trueno que seguía a una tormenta que había estado formándose en silencio, gota a gota, hasta que el cielo se rompió. Todo cambió después de aquel leve ataque al corazón. Hayes 2 Eicos. En una tarde de verano, cuando el calor de Andalucía parecía derretir hasta los huesos, estaba en el taller levantando una motocicleta vieja, cuando un dolor agudo me atravesó el pecho. Caí de rodillas, con la llave inglesa aún en la mano, mientras el mundo se volvía borroso. Los médicos en el Hospital Virgen del Rocío me salvaron, pero algo en mí quedó herido para siempre. Mi mano derecha temblaba al sostener las herramientas. Mis ojos se cansaban al leer los recibos, y mi paso, antes firme como el ritmo de una sevillana, se volvió más lento, más cauteloso. Carmen lo notó. Al principio, pensé que su preocupación era amor. Me traía café sin azúcar,
me recordaba tomar mis pastillas, me miraba con ojos que parecían decir «te necesito». Pero pronto, esos gestos se convirtieron en suspiros de impaciencia, en silencios que pesaban más que las palabras. Ella empezó a llegar tarde a casa, diciendo que había estado en la churrería o con amigas en el mercado de Triana. Sus vestidos, que antes eran sencillos y llenos de vida, se volvieron más elegantes, con encajes que no recordaba haber visto. Ya no me preguntaba por mi día en el taller, ni me invitaba a pasear por el río Guadalquivir los domingos. En la mesa, sus ojos evitaban los míos, como si yo fuera un cuadro desvaído, colgado en una pared que nadie miraba. «Estás cansado», Antonio decía, con un tono que sonaba más a reproche que a cariño. «Descansa, no te preocupes por el taller». Pero el taller era mi vida, mi refugio, el lugar donde mis manos aún podían dar forma al metal, aunque mi corazón estuviera débil. Entonces llegó Javier, el esposo de Sofía. Era un abogado joven, con trajes impecables, y una sonrisa que brillaba como el oro, pero que escondía algo afilado, como el filo de un cuchillo. Entró en nuestra familia como Antorbelino, con su coche reluciente y su manera de hablar, rápida y segura, como si siempre tuviera la razón. Al principio me pareció encantador. Me traía botellas de fino de Jerez, hablaba de leyes y tribunales con una pasión que yo respetaba, pero pronto noté cómo sus ojos se detenían demasiado tiempo en Carmen, como sus manos rozaban las suyas al pasar los platos en la cena. Y ella, mi Carmen, reía con él de una manera que no había hecho conmigo en años, un sonido que era a la vez dulce y cruel, como el tañido de las campanas de la Giralda en un día de luto. «Commence a registrar to do», no porque quisiera desconfiar, sino porque necesitaba entender. En un cuaderno negro, escondido en un cajón bajo mis herramientas en el taller, anotaba fechas, horas, pequeños detalles, a las veces que Carmen salía a hacer recados y volvía, oliendo a perfume caro, las noches que Javier se quedaba después de la cena, mientras Sofía trabajaba turnos de noche en el hospital, las conversaciones a media voz que se interrumpían cuando yo entraba en la cocina. Una vez escuché a Javier decirle a Carmen, mientras fregaban los platos: «No te preocupes, él no se da cuenta, está demasiado ocupado con sus motos». Ella rió, y ese sonido me cortó más profundo que cualquier cuchillo nace un año. Durante la celebración del Día de Reyes, instalé una cámara en la cocina, escondida dentro de una vieja botella de cerámica que solíamos usar para el aceite de oliva. No grababa sonido, solo imágenes granuladas, pero era suficiente para captar los gestos, las miradas, los roces. Cada noche revisaba las grabaciones en el taller, con el corazón latiendo fuerte, temiendo y a la vez necesitando confirmar lo que ya sospechaba. Vi a Carmen y Javier inclinados sobre la mesa, revisando papeles, sus cabezas tan cerca que sus sombras se fundían en una sola. Vi cómo ella le tocaba el brazo, cómo él le susurraba algo que la hacía sonreír. Cada imagen era una grieta más en la pared de mi confianza, pero también una chispa que encendía mi determinación. No les dije nada, no confronté. En cambio, guardé cada prueba, cada página de mi cuaderno, cada archivo de la cámara, como si estuviera construyendo un caso para un juicio que aún no sabía que enfrentaría mientras conducía hacia la calle Sierpes. Con el amanecer de Navidad iluminando los tejados de Sevilla, sentí que esas grietas no eran solo en mi matrimonio, sino en mi propio corazón. Pero también sabía que no estaba roto. No, Delta, esta casa, este hogar que había construido con Carmen, con Sofía, con años de trabajo y amor, aún era mío. Y aunque las grietas eran profundas, yo tenía las herramientas para repararlas, o al menos para asegurarme de que nadie más las agregara. El sol comenzaba a despuntar sobre los tejados de Triana, tiñendo las calles de un dorado pálido que contrastaba con la tormenta que rugía en mi interior. Mientras conducía mi viejo Seat
por las calles silenciosas de Sevilla, con la carpeta de documentos en el asiento a mi lado. Mi mente repasaba los últimos meses, cuando las sospechas se convirtieron en certezas y los susurros de Carmen y Javier se transformaron en un plan calculado. No era solo una traición de cuerpos, era un complot para despojarme de lo que había construido con mis propias manos, de la casa que era mi legado, mi refugio, mi verdad. Cada kilómetro que recorría hacia la calle Sierpes me acercaba más. El Justicia, pero también me sumergía en los recuerdos de cómo el engaño había comenzado a tejerse, hilo a hilo, como una tela de araña en la oscuridad. Todo empezó de forma sutil, disfrazado de amabilidad. Javier, con su sonrisa de abogado y su aire de hombre que siempre tiene un as bajo la manga, comenzó a involucrarse más en nuestra vida cotidiana. Antonio, déjame ayudarte con las facturas, decía, mientras tomaba los recibos de la luz y el agua de la mesa de la cocina. Con tu salud, no deberías preocuparte por estas cosas. Su voz era suave, casi paternal, pero sus ojos tenían un brillo frío, como el reflejo del río Guadalquivir en una noche sin luna. Carmen asentía, apoyando su mano en el brazo de Javier, como si fuera un gesto inocente. Es lo mejor, Antonio. Javier sabe de estas cosas. Es abogado. Confía en él. Yo sonreía, no porque estuviera de acuerdo, sino porque quería observar, entender, esperaran, pero pronto las ayudas de Javier se volvieron más audaces. Una noche, mientras compartíamos una cena de tortilla de patatas y jamón serrano en el comedor, Javier sacó el tema de la propiedad de la casa. Antonio, deberías considerar transferir la titularidad a Sofía, dijo, con un tono tan casual que parecía estar hablando del tiempo. Si algo te pasa, sería más fácil para ella. Evitaría complicaciones legales. Carmen, con un vaso de vino tinto en la mano, asintió con entusiasmo. Es por el bien de la familia, Antonio. Solo necesitas firmar un papel. Es un trámite sencillo, pero algo en sus palabras no encajaba. La palabra fácil sonaba como una trampa, y el brillo en los ojos de Javier era el de un cazador que ve a su presa acercarse. No dije nada, pero comencé a prestar atención. En mi cuaderno negro, escondido en el taller entre llaves inglesas y latas de aceite, anoté cada detalle a las fechas en que Javier llegaba con sobres llenos de documentos, las veces que Carmen me pedía que firmara algo rápido sin darme tiempo a leer, los momentos en que los encontraba susurrando en la cocina, callándose cuando yo entraba. Una vez, mientras fingía estar ocupado con un motor en el taller, escuché a Javier decirle a Carmen: Ansí firma ahora, todo será nuestro. Él no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Ella rió, un sonido que antes me llenaba de alegría pero que ahora me cortaba como un cuchillo. Decidí. La cámara que había instalado en la cocina, escondida en una botella de cerámica, captaba cada movimiento. Las grabaciones mostraban a Javier entregándole papeles a Carmen, sus manos rozándose mientras ella sonreía. Una noche vi en el vídeo cómo Javier deslizaba un documento frente a Carmen, diciendo: Anesto pone la casa a nombre de Sofía, pero con un fideicomiso. Nosotros controlamos todo. Ella asintió, y su risa llenó la pantalla. Un eco que resonaba en mi pecho como una sentencia. Pero lo peor vino después. Encontré un documento en el cajón de la cocina, enterrado bajo servilletas y recetas viejas. Era una escritura falsa, con mi firma garabateada en tinta negra, fechada en los días en que estaba en el hospital, recuperándome del ataque al corazón. No había firmado nada, nunca lo haría. Fui al abogado en secreto, llevando mi cuaderno y el USB con las grabaciones. Le mostré las pruebas en las imágenes de Javier y Carmen, planeando el documento falsificado, mi declaración jurada de que nunca había cedido la propiedad. Esto es suficiente, Antonio, dijo el abogado, ajustándose las gafas. Han intentado moverse rápido, pero nosotros seremos más rápidos. Asentí, sintiendo una calma feroz crecer en mi interior.
como el fuego que se enciende antes de una tormenta. No les dije nada a Carmen ni a Javier. Dejé que creyeran que yo era un viejo cansado, un hombre que no veía las redes que tejían a mi alrededor. Pero cada anotación en mi cuaderno, cada fotograma de la cámara, era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo para proteger lo que era mío, mientras estacionaba frente a la oficina del abogado en la calle Sir Paz. El sol de Navidad brillaba sobre Sevilla, iluminando los azulejos de las fachadas y el bullicio de los vendedores de castañas. Pero mi corazón no estaba en la fiesta. Estaba en la casa de Triana, en los naranjos del patio, en las paredes que había construido con sudor y amor. Carmen y Javier pensaban que podían robarme todo a mi hogar, mi dignidad, mi vida, pero yo no era el hombre débil que imaginaban. Era Antonio Morales, y tenía la verdad de mi lado. El sol de Navidad se alzaba sobre Sevilla, bañando las calles de Triana con una luz dorada que parecía bendecir mi propósito. Regresé a casa desde la calle Sierpes con la carpeta de documentos. En el maletén, el motor del viejo Seat rugiendo como un eco de mi determinación. La ciudad estaba despierta ahora, con el murmullo de los villancicos flotando desde las ventanas y el aroma de castañas asadas llenando el aire. Pero mi corazón no estaba en la fiesta. Estaba en la casa que había construido con sudor y amor, en el hogar que Carmen y Javier habían intentado robarme. Hoy, ese hogar volvería a ser mío, no solo en papel sino en verdad. Entré en el salón, donde el Belén de cerámica seguía en su lugar, con las figuritas de María y José mirando al niño Jesús, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La traición que había presenciado en la habitación seguía ardiendo en mi pecho, pero no era un fuego que me consumía, era un fuego que me impulsaba. Me senté en el sillón junto al hogar, donde las brasas crepitaban suavemente, y esperé. La casa estaba en silencio, excepto por los sonidos ocasionales de pasos en el piso de arriba, risas apagadas, el crujir de la cama. Carmen y Javier, ignorantes de lo que estaba por venir, seguían celebrando su engaño, creyendo que yo era un hombre derrotado, un viejo que se desmoronaría ante su traición. El cerrajero llegó al mediodía como prometió. Era un hombre robusto, con manos tan callosas como las mías y una expresión que no pedía explicaciones. Le entregué la escritura y la llave de repuesto, y él asintió. Si esta casa es suya, señor Morales, estará lista en 1 hora. Mientras él trabajaba en las cerraduras de la puerta principal, la trasera y el garaje, yo preparé el terreno en el salón. Saqué los documentos de la carpeta y los coloqué sobre la mesa de madera junto al Belén, la escritura original, con mi nombre en tinta negra, fechada hace 25 años, la declaración jurada que confirmaba que nunca había transferido la propiedad, y el USB con las grabaciones de la cámara en la cocina, donde Carmen y Javier planeaban su engaño. Cada papel era un ladrillo en la muralla que había construido, cada imagen un clavo en su derrota. El abogado llegó poco después, con un maletín de cuero y un sobre amarillo en la mano. «Todo está listo, Antonio», dijo, entrando al salón con pasos firmes. «Hemos enviado notificaciones formales a Carmen y Javier, citando documentos fraudulentos y revocando su acceso a la propiedad. Las cerraduras nuevas aseguran que no puedan entrar sin tu permiso». Asentí, sintiendo una calma feroz asentarse en mi pecho, como el silencio antes de una tormenta. «Quiero que lo lean esta noche», dije, señalando el sobre que contenía una carta detallando los eventos de las últimas horas, su traición, los documentos falsos y la orden de abandonar mi casa de inmediato por conducta ilícita. A las 7 de la tarde, cuando las campanas de la iglesia de Santa María resonaban en la distancia, Carmen bajó las escaleras primero. Sus pasos eran ligeros, confiados, como si nada hubiera pasado. Llevaba una bata de seda que le había regalado hace años, y su cabello aún estaba despeinado por lo que había sucedido en la habitación. Se detuvo al verme sentado en el salón,
junto al fuego, con el sobre amarillo en la mesa. —¿Qué es esto, Antonio? —preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y desdén. —Léelo —respondí, mi voz firme como el acero. Ella tomó el sobre, lo abrió, y sus ojos recorrieron las palabras lentamente. Su rostro palideció. Javier apareció segundos después, con una camisa arrugada y una expresión de arrogancia que se desvanecía al ver al abogado de pie en la puerta de la cocina. —¿Qué está pasando aquí? —exigió. Su voz cortante. Señalé la mesa. —Esos son los documentos originales. La casa siempre ha estado a mi nombre, y sigue estándolo. Carmen dejó caer el sobre, y sus manos temblaron. ¿Tú firmaste la transferencia? —balbuceó. —Mentira —dije, sin alzar la voz—. Y tengo pruebas. El abogado dio un paso adelante, con una copia digital de las grabaciones en la mano. —No toquen los originales. Están registrados para el proceso judicial. Javier intentó avanzar hacia los papeles, pero el abogado lo detuvo con una mirada. —Hemos documentado todas las grabaciones, las firmas falsificadas, las conversaciones. Intentaron engañar a Antonio, pero la ley está de su lado. Carmen se hundió en una silla, su rostro desencajado. —No puedes echarnos —susurró. —Puedo —dije—, y lo haré. Javier rió, un sonido agudo y nervioso. —¿Crees que puedes simplemente sacarnos de aquí? Esto es ilegal. El abogado respondió con calma. —No lo es. La casa es de Antonio, legalmente, legítimamente, y ustedes han perdido cualquier derecho a estar aquí. El silencio que siguió fue pesado, como el aire antes de una tormenta en el Guadalquivir. Carmen miró a Javier, esperando que él tuviera una respuesta, pero él solo apretó los puños, su arrogancia desmoronándose. —Te equivocas, Antonio —dijo finalmente. Ustedes se equivocaron al pensar que podían tomar lo que construí. Me levanté, tomé la llave nueva del cerrajero y la sostuve frente a ellos. Salgan esta noche, o la policía los escoltará. Carmen dejó escapar un sollozo, pero no era de arrepentimiento. Era de rabia. Javier maldijo y subió las escaleras. Seguido por ella a medianoche, se fueron. La casa quedó en silencio, un silencio que no era vacío, sino lleno de paz. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Triana, y las luces de las farolas iluminaban el patio como un escenario vacío. Me quedé en la cocina, con una taza de café en la mano, mirando los churros rotos en el suelo. No eran solo dulces, eran un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que había recuperado. La casa era mía otra vez, y con ella mi dignidad. A la noche de Navidad en Triana se cerró con un silencio profundo, como si la ciudad misma contuviera el aliento tras la partida de Carmen y Javier. Las luces de las farolas parpadeaban sobre las calles empedradas, y la nieve, aunque ligera para Sevilla, cubría el patio con un manto blanco que reflejaba la calma que comenzaba a asentarse en mi corazón. Me quedé en la cocina sentado junto a la mesa donde los churros rotos aún yacían como testigos mudos de la mañana. Tomé una taza de café, fuerte y amargo como los recuerdos, y miré por la ventana hacia el naranjo en el patio. La casa era mía otra vez, pero la victoria no. Era dulce, era un peso que llevaba con orgullo, pero también con dolor. A los días siguientes fueron una tormenta silenciosa, no de gritos ni peleas, sino de consecuencias que caían como gotas de lluvia sobre Carmen y Javier. Javier, con su arrogancia de abogado, presentó una demanda en mi contra apenas 3 días después, alegando que yo había actuado ilegalmente al expulsarlos, que mi mente estaba nublada por la edad, que había cometido abuso contra personas vulnerables. El documento, lleno de acusaciones grandilocuentes, llegó a la oficina de mi abogado en la calle Sir Paz, envuelto en un sobre blanco que parecía más una amenaza que una notificación. Pero mi abogado, un hombre curtido por años de batallas legales, solo sonrió al leerlo. Lo esperábamos, Antonio, dijo,
ajustándose las gafas. Pero no tienen nada. La escritura está a tu nombre. Las pruebas son irrefutables. Y la ley está de nuestro lado. Los documentos que presentamos eran un escudo impenetrable en la escritura original, con mi nombre grabado en tinta. Las grabaciones de la cámara en la cocina, mostrando a Javier y Carmen planeando su engaño. La declaración jurada que confirmaba que nunca había firmado una transferencia. Bajo las leyes de España, sus acciones no eran solo una traición personal, sino un intento de explotación financiera de una persona mayor, un delito grave. El abogado solicitó una orden de alejamiento inmediata, prohibiendo a Carmen y Javier acercarse a menos de 500 metros de mí o de la casa. La justicia se movió rápido, como el viento que recorre el Guadalquivir en invierno. La licencia de abogado de Javier fue suspendida de inmediato, pendiente de una revisión ética por parte del Colegio de Abogados de Sevilla. Su bufete, una firma prestigiosa en el centro de la ciudad, lo puso en licencia administrativa, y sus clientes, familias acomodadas de Andalucía, comenzaron a alejarse, temerosos de asociarse con alguien acusado de fraude en Carmen. Mientras tanto, se mudó a un pequeño apartamento en el barrio de Los Remedios, al otro lado del río. Me llegaron rumores a través de los vecinos. Estaba sola, callada, evitaba las miradas en el mercado de Triana. Una noche me llamó, su voz temblorosa a través del teléfono. «Antonio, podemos arreglar esto. Puedo volver a casa», dijo, como si las palabras pudieran borrar lo que había hecho. «No», respondí, mi voz suave, pero firme. «Hiciste tu elección. Ahora asume las consecuencias». No volvió a llamar. Su silencio era una admisión, no de culpa, sino de derrota. Pero la verdadera luz en esos días oscuros fue Sofía. Una tarde, mientras yo arreglaba una bicicleta en el taller, ella llegó sin avisar. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de una mezcla de vergüenza y dolor. Se sentó en la mesa de la cocina, frente al Belén de cerámica, y habló con voz quebrada. «Papá, leí los documentos, vi las grabaciones. Al principio pensé que exagerabas, que quizás estabas confundido. Te culpé». Hizo una pausa, sus manos temblando sobre la mesa. «Ahora lo sé todo, Ann, y lo siento». Extendí mi mano y toqué la suya, sintiendo la fuerza de sus dedos, aún ásperos por las largas horas en el hospital. No dijimos mucho más. No hacía falta. Nos abrazamos, y por primera vez en años sentí que mi hija me veía, no como un hombre viejo y cansado, sino como su padre, el que la había criado con amor y sacrificio. En esa noche, Sofía se quedó a cenar. Preparamos una tortilla de patatas, como en los viejos tiempos, y el aroma llenó la casa, mezclándose con el recuerdo de los churros que ya no estaban en la mesa. No hablamos de Carmen ni de Javier, solo de los días en que ella era niña, corriendo por el patio, persiguiendo mariposas bajo los naranjos. Reímos, y aunque había lágrimas en nuestros ojos, eran de alivio, de un lazo que comenzaba a sanar. La tormenta seguía rugiendo afuera, en las vidas de aquellos que me habían traicionado. Pero en mi casa, en mi corazón, comenzaba a brillar una luz nueva. No era el final, pero era un comienzo. Y con cada paso que daba, sentía el suelo firme bajo mis pies. El suelo que yo había construido un año después de aquella Navidad, que cambió mi vida. La casa en Triana se alzaba con un nuevo resplandor. Bajo el sol de Sevilla, las paredes, antes desgastadas por el tiempo, ahora estaban pintadas de un blanco cálido, como el alabastro que brilla en la Plaza de España. La cocina, el corazón de la casa, fue renovada con azulejos rojos que evocaban las tardes ardientes de Andalucía, un color que parecía absorber la luz y devolverla en forma de calor. El salón, donde una vez estuvo el Belén de cerámica que presenció mi dolor, se transformó en un pequeño taller, lleno de herramientas, bicicletas a medio reparar
y el olor a aceite que siempre me había dado paz. Afuera, en el patio, los naranjos florecían con más fuerza que nunca, sus frutos dorados colgando como promesas de un futuro mejor. La casa no era solo un lugar, era un símbolo de mi resistencia, de mi capacidad para reconstruir lo que Carmen y Javier intentaron destruir. Cada clavo que un martel, cada pared que pinté, era un acto de recuperación, una forma de borrar las sombras de la traición y llenar los espacios con luz. Pero no estaba solo en este renacimiento. Los vecinos de Triana, que conocían mi historia a través de los susurros del mercado y las charlas en la iglesia de Santa María, comenzaron a acercarse. Traían cestas de naranjas, botellas de fino de Jerez, palabras de apoyo que me recordaban que no estaba solo. «Eres un hombre fuerte, Antonio», decía doña Rosa, la anciana que vendía flores en la Plaza Nueva. «Has devuelto el honor a tu casa». Yo sonreía agradecido, pero sabía que el verdadero honor estaba en lo que venía después. Abrí un comedor benéfico en la iglesia de Santa María, al que llamé Manos Firmes. Platos llenos. Cada domingo, después de la misa, servíamos bandejas de paella, tortilla de patatas y gazpacho a quienes lo necesitaban, a los sin hogar, las familias que apenas llegaban a fin de mes, los ancianos que vivían solos en los callejones de Triana. Yo mismo me ponía el delantal, cortaba cebollas, removía calderos y sentía que cada plato servido era una forma de devolverle a la ciudad lo que me había dado fuerza, comunidad, esperanza. Los niños del barrio venían a ayudar, corriendo entre las mesas con sus risas, y yo veía en ellos el eco de Sofía cuando era pequeña, corriendo bajo los naranjos. A mi nieto, Mateo, se convirtió en mi sombra. Cada fin de semana, llegaba con su mochila llena de sueños y preguntas, vistiendo una camiseta vieja mía, que le quedaba grande, con las mangas colgando como alas. A sus 10 años, Mateo tenía los ojos curiosos de su madre, Sofía, y una energía que llenaba la casa de vida. Me ayudaba en el taller, sosteniendo llaves inglesas con sus manos pequeñas, o en la coquina, donde aprendía a amasar la masa para los churros. «Abuelo, ¿cómo haces que queden tan crujientes?», preguntaba, con azúcar pegada en las mejillas. Yo reía, enseñándole a calentar el aceite justo lo suficiente, a espolvorear el azúcar con cuidado. Esos momentos eran mi refugio, un puente hacia el pasado cuando todo era más simple, pero también una puerta hacia un futuro que podía construir con mis propias manos. Una tarde, mientras freíamos churros en la cocina, Mateo se quedó callado, mirando el Belén que había vuelto a colocar en el salón, ahora restaurado con figuritas nuevas. «Abuelo», dijo con voz suave, «¿mi papá fue malo contigo?». La pregunta me tomó desprevenido, como un viento frío que atraviesa el río Guadalquivir. Me senté a su lado, limpiándome las manos en el delantal. «Tu papá, Javier, no entendió lo que significa la bondad», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. «Hizo cosas que lastimaron a mucha gente, incluyéndome. Pero tú, Mateo, tienes un corazón bueno, y eso es lo que importa». Él asintió, serio, y luego me abrazó, su cabeza apoyada en mi pecho. Sentí sus latidos, rápidos y vivos, y supe que, aunque Carmen y Javier habían roto algo en mí, Mateo y Sofía eran la prueba de que aún había cosas que valían la pena. Salvaran cada Navidad. La casa se llenaba de vida otra vez. Preparaba bandejas de churros para los vecinos, para los niños del comedor benéfico, para cualquiera que cruzara la puerta. Las luces del árbol parpadeaban en el salón, y el aroma de la masa frita se mezclaba con el incienso de la iglesia cercana. La casa no solo había renacido, se había convertido en algo más grande, un lugar donde el dolor se transformaba en generosidad, donde las heridas se convertían en fuerza. Mientras miraba a Mateo correr por el patio, persiguiendo una mariposa bajo los naranjos, supe que esta Navidad sería diferente. No era solo la recuperación de una casa,
sino la construcción de un hogar nuevo. Uno que nadie podría arrancarme en el invierno en Sevilla seguía su curso, y el año nuevo trajo consigo un aire de renovación que se mezclaba con la nostalgia de las fiestas pasadas. La casa en Triana, con sus paredes recién pintadas y su patio lleno de naranjos, se había convertido en un refugio de paz. Un lugar donde el eco de la traición de Carmen y Javier parecía desvanecerse bajo el sol de Andalucía. Pero la calma, como el río Guadalquivir en una noche tranquila, podía ocultar corrientes peligrosas bajo la superficie. Y esas corrientes emergieron una tarde, justo antes del Día de Reyes, cuando la ciudad se preparaba para la cabalgata, con sus carrozas llenas de caramelos y luces. San Sofía y yo estábamos en el mercado de la Plaza Nueva, comprando velas perfumadas de jazmín y coronas de laurel para decorar la casa. El aire estaba cargado del aroma de castañas asadas y del bullicio de los niños que corrían entre los puestos. Ansiosos por la llegada de los Reyes Magos, Ann Sofía llevaba una bolsa llena de regalos para Mateo, su hijo, que había insistido en quedarse en casa, dibujando un Belén para la iglesia. «Papá, este año será especial», dijo Sofía, con una sonrisa que reflejaba la misma luz que tenía cuando era niña. Yo asentí, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo, pero esa calidez se desvaneció en un instante, cuando un rugido familiar cortó el aire, el motor de un coche. Acelerando con furia en el estacionamiento cercano al Alcázar, giré la cabeza y vi un SUV negro avanzando hacia nosotros a una velocidad que no pertenecía a las calles tranquilas de Sevilla. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, y antes de que pudiera reaccionar, ella me empujó con fuerza hacia un montón de nieve acumulada junto a un puesto de flores. Caí de rodillas, el frío mordiéndome las manos, mientras el coche chocaba contra un poste de luz con un estruendo que hizo temblar el suelo. La gente gritó, los vendedores corrieron a cubrirse, y el olor a metal quemado llenó el aire. Me levanté, con el corazón latiendo en el pecho, y vi a Javier al volante, su rostro contorsionado por una rabia que nunca había visto antes. Sus ojos oscuros y encendidos se clavaron en mí como dagas. San Sofía se puso de pie, temblando, y me tomó del brazo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, su voz quebrada por el miedo. Asentí, pero mi mirada no se apartó de Javier. Él salió del coche, tambaleándose, con una botella de vino vacía en la mano. «Tú», gritó, señalándome, «tú lo arruinaste todo, viejo. La casa, mi carrera, mi vida». Su voz era un rugido, pero también un lamento, el grito de un hombre que había perdido todo lo que había intentado robar. Los transeúntes se detuvieron, formando un círculo a nuestro alrededor. Mientras el sonido de las sirenas de la policía comenzaba a acercarse, desde la distancia no respondí. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba en los documentos que había presentado, en las grabaciones que mostraban su engaño, en la escritura que probaba que la casa era mía. Pero entonces un policía se acercó al coche destrozado y sacó un sobre arrugado del asiento del copiloto. Lo abrió, y su expresión se endureció al leerlo. «Señor Morales», dijo, acercándose a mí, «esto estaba en el vehículo. Parece una carta dirigida a usted». Tomé el papel con manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Las palabras, garabateadas con furia, eran claras. «Antú, viejo miserable, me quitaste todo, la casa, mi futuro, mi familia. Si no puedo tenerlos, tú tampoco los tendrás». Era la confesión de Javier, un grito de ira que sellaba su destino. La policía lo detuvo en el acto, no solo por el intento de agresión, sino por las pruebas acumuladas en su contra, en el fraude, las firmas falsificadas, la traición. Los vecinos de la Plaza Nueva, que conocían mi historia, se acercaron, ofreciendo palabras de apoyo. «Eres un hombre de honor, Antonio», dijo un anciano vendedor de castañas,
poniendo una mano en mi hombro. Sofía me abrazó, sus lágrimas mollando mi chaqueta. Lo siento, papá, susurró. No sabía que él llegaría tan lejos. La abracé con fuerza, sintiendo el peso de su dolor, pero también la fuerza de nuestro vínculo. No fue tu culpa, dije. Tú eres mi familia, y eso es lo que importa. Esa noche regresamos a casa en silencio. El patio de Naranjos estaba tranquilo, iluminado por la luz de la luna que se filtraba entre las ramas. Mateo nos esperaba en la cocina, con un dibujo del Belén que había terminado para la iglesia. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó, sus ojos grandes y preocupados. Me arrodillé a su lado, sonriendo. «Estoy mejor que nunca, pequeño», respondí, acariciando su cabello. Javier había intentado destruirme, pero solo había fortalecido mi resolución. La casa, mi hogar, no era solo un lugar. Era la prueba de que la verdad siempre prevalece, incluso frente a la ira más ciega. El invierno siguiente llegó a Sevilla con un aire fresco que traía promesas de renovación. La Navidad volvió a Triana, pero esta vez no estaba teñida de traición ni de dolor. Las calles se llenaron de luces parpadeantes, villancicos que resonaban desde la iglesia de Santa María, y el aroma de castañas asadas que flotaba en el aire como un abrazo cálido. Mi casa, con sus paredes blancas y su patio de naranjos, se alzaba como un faro en el corazón del barrio, un testimonio de lo que había defendido y recuperado. La tormenta había pasado en su lugar. La paz se asentó, no como un silencio vacío, sino como una melodía suave que llenaba cada rincón de mi hogar. Cada mañana me levantaba temprano, antes de que el sol despuntara sobre el río Guadalquivir. Me ponía un delantal gastado, el mismo que usaba para freír churros en los días festivos, y me dirigía a la iglesia para preparar el comedor benéfico. Manos firmes, platos llenos. Este año decidí cocinar fabada asturiana, un guiso espeso y reconfortante que llenaba el aire de aromas a judías, chorizo y morcilla. Los niños del barrio ayudaban, corriendo entre las mesas con bandejas de pan, mientras los ancianos contaban historias de sus propias navidades. Mateo, mi nieto, estaba siempre a mi lado, con su camiseta demasiado grande y sus manos cubiertas de harina, amasando churros o apilando dulces en bandejas de madera. «Abuelo, ¿este año vendrán los Reyes Magos al comedor?», preguntó, sus ojos brillando con la ilusión de un niño que aún creía en la magia. «Claro que sí, pequeño», respondía, sonriendo. «Y traerán algo especial para todos». La casa se había transformado en algo más que un hogar. Era un lugar de reunión, un espacio donde los vecinos de Triana entraban con cestas de naranjas, botellas de vino de Jerez o simplemente con sus historias. Sofía venía a menudo, trayendo a Mateo y compartiendo tardes en el patio, donde charlábamos bajo los naranjos, recordando los días en que ella era niña y corría tras las mariposas. «Papá, esta casa siempre fue más que paredes», me dijo una tarde, mientras pelábamos naranjas para hacer mermelada. «Es donde aprendí lo que significa la fuerza, la justicia». Sus palabras me llenaron de un calor que ningún fuego podía igualar. No hablamos mucho de Carmen ni de Javier. Su ausencia era un eco lejano, como el sonido de las olas que se pierden en el horizonte del Guadalquivir una noche, mientras decorábamos el Belén de cerámica para la Navidad. Mateo me preguntó por qué seguía poniendo tanto esfuerzo en la casa, en el comedor, en la comunidad. «Porque, pequeño», le dije, colocando una figurita del niño Jesús en el pesebre, «esta casa no es solo mía. Es un lugar donde la verdad ganó, donde el amor y la bondad encontraron su camino de vuelta. Cada churro que freímos, cada plato que servimos, es una forma de recordarlo». Mateo asintió, aunque no estoy seguro de que entendiera del todo. Pero sus ojos, llenos de curiosidad y cariño, me decían que algún día lo haría. A la Navidad de este año fue diferente. No había sombras en el horizonte, solo luces.
La casa estaba llena de risas, de aromas a fabada y churros, de villancicos que cantábamos junto a los vecinos. Cuando las campanas de la iglesia de Santa María sonaron a medianoche, me quedé en el porche, mirando el patio iluminado por farolillos. Los naranjos, cargados de frutos, parecían brillar bajo la luna, como si estuvieran celebrando conmigo. No necesitaba gritar para ser oído, ni pelear para ser respetado. Había aprendido que la fuerza no está en el ruido, sino en la paciencia, en la verdad, en la capacidad de reconstruir lo que otros intentaron destruir, mientras Mateo corría hacia mí, sosteniendo un churro cubierto de azúcar, y Sofía reía desde la cocina. Supe que había encontrado algo más valioso que la casa misma en La Paz. No era solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de amor, de familia, de un hogar que había renacido de las cenizas de la traición. La casa en Triana, con sus paredes blancas y su patio lleno de vida, era la prueba de que, incluso después de la peor tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Y mientras las luces de Navidad parpadeaban en la distancia, supe que estaba listo para lo que viniera, con el corazón firme y las manos abiertas, como un hombre que conoce su lugar en el mundo.